Nuestro video trata sobre las propiedades químicas de los hidrocarburos aromáticos. En esta práctica exploraremos las reacciones características de estos compuestos y su importancia en la química orgánica. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos de cadena cerrada que contienen un doble enlace conjugados, es decir, permite que sus electrones estén localizados en un sistema llamado pi gigante, lo que le da dos propiedades clave: bajo grado de saturación y gran estabilidad. Un gran ejemplo común en los hidrocarburos aromáticos es el benceno, ya que es un compuesto muy estable que no reacciona fácilmente por adición. En esta práctica realizaremos 5 reacciones químicas clave para estudiar el comportamiento de los hidrocarburos aromáticos. En esta práctica tenemos 5 reacciones, las cuales son alquilación, nitración, oxidación, halogenación y sulfonación. Cada una de estas reacciones nos permitirá observar cómo reaccionan los hidrocarburos aromáticos en diferentes condiciones y compararlos con otros tipos de compuestos orgánicos como los alcanos y los alquenos. El día de hoy les voy a hablar sobre los objetivos de nuestra práctica laboratorio número 1. El primer objetivo hace énfasis a la comparación de solubilidad de compuestos orgánicos e inorgánicos frente a diferentes solventes. Bueno, sabemos que los compuestos inorgánicos son más solubles que los compuestos orgánicos y la solubilidad de ambos depende del solvente y de otros factores. En el caso de la solubilidad del compuesto inorgánicos, como anteriormente lo dije, se dice que este es más soluble que los compuestos orgánicos, puesto que su solubilidad depende de la presencia de enlaces iónicos. Se dice que una sustancia es soluble si se disuelven 3 o más gramos por cada 100 gramos del solvente. En el caso de la solubilidad de los compuestos orgánicos, se dice que en su mayoría son solubles en disolventes no polares. Y también se dice que los enlaces covalentes presentes en los compuestos orgánicos dificultan su solubilidad. Bueno, como otro objetivo tenemos determinar la densidad de un hidrocarburo en relación con el agua. En este caso se utilizarían materiales de laboratorio como el hidrocarburo que se va a analizar, primero que todo, agua destilada, una probeta, una balanza, una pipeta, un beaker y en otros casos un termómetro. Bueno, básicamente primero debemos medir la masa del hidrocarburo, pero primero tenemos que tomar la medida de la probeta vacía y anotar su masa, que vendría siendo la masa número 1. Luego de allí se echa el hidrocarburo en esta probeta y se toma su medida. Esta vendría siendo masa número 2. Para calcular la masa del hidrocarburo necesitaríamos restar la masa 2 menos la masa 1. Y para calcular la densidad del hidrocarburo, pues utilizamos la fórmula de la densidad, que es densidad es igual a masa sobre volumen. Pero en este caso estaríamos utilizando la masa del hidrocarburo sobre el volumen. Bueno, al comparar con la densidad del agua, tomamos un ejemplo. Si la densidad del agua a 25 grados centígrados es 1,00 gramos sobre litro, es decir que si la densidad del hidrocarburo es menor a 1 gramo sobre mililitro, esto quiere decir que flotaría sobre el agua el hidrocarburo. Pero si la densidad es mayor a 1 gramo sobre mililitro, este se hundiría. Básicamente en una prueba, para confirmar la prueba esta o el resultado, pues colocaríamos una gota del hidrocarburo en la superficie del agua en un beaker, y si observamos que esta flota, pues podemos deducir que es menor que 1 gramo sobre mililitro, y si se hunde, pues podemos decir que es mayor a 1 gramo sobre mililitro. Como otro y último objetivo tenemos determinar la inflamabilidad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Bueno, la inflamabilidad de estos compuestos depende de varios factores, como su punto de inflación, su estructura química, su estado físico, su capacidad para liberar vapores inflamables, entre otros. Básicamente en la inflamabilidad de compuestos orgánicos, algunos compuestos que son altamente inflamables se encuentran los hidrocarburos alifáticos, los hidrocarburos aromáticos, los éteres, las cetonas.
y los que son pocos o no inflamables son los ácidos carboxílicos, los polímeros y los plásticos. En el caso de los compuestos inorgánicos que pueden ser inflamables o explosivos, se encuentran los metales alquinos, los hidrógenos, los compuestos de fósforo, y en el caso de los no inflamables o difícilmente inflamables se encuentran los óxidos metálicos, los gases nobles o las sales inorgánicas. Bueno, yo le voy a hablar sobre materiales y preparación para llevar a cabo esta práctica. Necesitamos una serie de materiales de laboratorio y reactivos químicos esenciales para realizar cada una de las reacciones. Materiales y equipos. Los materiales y equipos que utilizamos son los instrumentos de laboratorio como baño de María, gradilla y tubos de ensayo, espátula, termómetro, mechero, cinta de papel, fósforo de palito, benceno, tolueno, fenol, alqueno, alcano, cloroformo, cloruro de aluminio, ácido nítrico concentrado, entre otros. Para la preparación, en la organización del espacio de trabajo, aseguramos que todos los materiales estén en la mesa de laboratorio y sean fácilmente accesibles. Verificamos la limpieza, los tubos de ensayo y demás instrumentos. En las medidas de seguridad nos colocamos guantes, gafas de seguridad, batas de laboratorio, para protegernos de reacciones peligrosas. Trabajamos en una campana de extracción en caso de manipular sustancias volátiles, y en la preparación de los reactivos se preparan soluciones de los reactivos necesarios según cada experimento. Se mide cuidadosamente cada sustancia utilizando goteros o pipetas para asegurar precisión en las reacciones, y con estos materiales listos y todas las medidas de seguridad en su lugar. Los compuestos orgánicos generalmente tienen puntos de fusión bajos debido a sus estructuras moleculares. Estas moléculas, compuestas principalmente de átomos de carbono, hidrógeno y a veces oxígenos. Estos suelen ser más ligeras y menos estructuradas que las moléculas de compuestos inorgánicos. Ahora, los materiales que vamos a usar serán parafina, sal, un recipiente pequeño y una espátula. Ya hablando del procedimiento, se derrite la parafina en un recipiente pequeño sobre una estufa eléctrica. También se añade una pequeña cantidad de sal a la parafina, lo que ayudará a ajustar la velocidad de fusión al agregar una impureza controlada, lo que puede hacer que la mezcla se fusione a temperaturas específicas. También revuelve bien hasta que la sal esté completamente disuelta. Vierte la mezcla de parafina y sal en moldes pequeños para formar las tapitas. Deja que se enfríen y solidifiquen. Estas tapitas se usarán para colocar las muestras a estudiar durante el experimento. Ahora, con la colocación de las tapitas en la rejilla y sobre la estufa eléctrica. Coloca una rejilla de metal sobre la estufa eléctrica, asegurándote de que esté limpia y estable. También coloca las tapitas de parafina con sal en la rejilla. Asegúrate que las tapitas estén bien posicionadas para que el calor se distribuya uniformemente. También enciende la estufa a una temperatura baja inicialmente. A medida que las tapitas comiencen a calentarse, aumenta gradualmente la temperatura de la estufa. Para observar el procedimiento de fusión de las muestras, se puede aplicar medición y comparación de los tiempos de fusión, usando un cronómetro para medir el tiempo exacto que tarda cada muestra en fundirse. También se puede registrar el tiempo de fusión de cada compuesto orgánico en la tabla de observaciones. Ahora, compara los tiempos de fusión entre las diferentes muestras. Es importante observar las diferencias de temperatura a la que cada compuesto comienza a derretirse y cómo afecta la presencia de impurezas como la sal en las tapitas de parafina. El proceso de solubilidad es el siguiente. Tomamos 2 tubos de ensayo, a uno le agregamos etanol, al otro le agregamos agua y a cada uno le agregamos una pequeña cantidad de hidrocarburos. Luego observamos si los hidrocarburos se mezclaron con el solvente o si formaron una capa separada. Como resultado, en el agua, la mayoría de los hidrocarburos son insolubles debido a que los hidrocarburos son apolares y el agua es polar, mientras que en el etanol algunos hidrocarburos pueden ser más solubles en el etanol, sin embargo, muchos siguen siendo insolubles o presentan baja solubilidad. Hablando de su densidad,
Para comparar la densidad utilizamos un cilindro graduado y medimos la densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico. Agregamos el hidrocarburo al cilindro y observamos si flota o se hunde. Si el hidrocarburo flota, su densidad es menor al agua, pero si se hunde, su solubilidad es mayor. Yo vengo a hablar sobre las cosas que hicimos en el prelaboratorio. Algunas cosas que hicimos fue las propiedades físicas de los compuestos orgánicos e inorgánicos. La solubilidad, que al comparar la solubilidad de compuestos orgánicos como la parafina e inorgánicos como el cloruro de sodio, se observó que los compuestos orgánicos tienden a ser menos solubles en agua, mientras que muchos compuestos inorgánicos son más solubles. La densidad de los compuestos orgánicos como la parafina fue generalmente menor en comparación con el cloruro de sodio, lo que indica que los compuestos suelen ser menos densos. En la reacción de los compuestos está la inflamabilidad. Se encontró que los compuestos orgánicos son más inflamables en comparación con los inorgánicos. Esto se debe a la presentación de enlaces de carbono e hidrógeno que se liberan energía al quemarse. En las reacciones de combustión, al realizar el experimento de combustión usando la gasolina, una mezcla de hidrocarburos, se observó que al quemarse produce dióxido de carbono y agua. La llama es visible y se genera calor. Algunas de las ecuaciones químicas para las reacciones de combustión observadas podemos escribir las siguientes ecuaciones generales. El primer compuesto completa la ecuación de hidrocarburo, ejemplo en el octano, que es C8H18. Su fórmula química es 2CH8H18 más 2,502 más 16CO2 más 1. Esta reacción muestra cómo el octano reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Para la segunda combustión completa un compuesto orgánico general, ejemplo el metano, que es de CH8 y H4. Su fórmula química es CH4 más 2O2, que es igual a CO2 más 2H2O. Esta ecuación representa la combustión del metano, otro hidrocarburo común. Gracias. Para finalizar, lo que pudimos observar sobre esta práctica es que aprendimos sobre la alquilación de Friedel-Crafts, una reacción química utilizada para modificar compuestos aromáticos mediante la adición de un grupo alquino. Utilizamos cloroformo y cloruro de aluminio al Cl3 y observamos un cambio de color, lo que indica que la reacción se llevó a cabo correctamente. También los compuestos orgánicos tienen propiedades únicas debido a su estructura química, lo que los hace esenciales en la fabricación de productos como medicinas, plásticos y combustibles. Para finalizar, este tipo de experimentos nos ayuda a comprender mejor la química y su impacto en nuestra vida cotidiana. También los invitamos a reflexionar sobre la importancia de estas reacciones en la ciencia e industria, ya que podemos observar y ver más allá de todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, tanto como en la vida de industria o en todo aquello que consumimos diariamente. Creemos que capacitarnos y tomarnos el tiempo de aprender este tipo de cosas será muy útil para nuestra vida, y aún así tener un conocimiento adecuado sobre todo lo que nos rodea o todo lo que llevamos a cabo, y en especial tener algo con fundamento. Y los invito a que estemos pendientes de todo, y muchas gracias.